Yo me hacía falta. Miren, si ustedes supieran que yo estaba al punto de llamar a este caballero, miembro de esta familia, el hombre de los ratings, Sí. Israel Abreu, pues yo no sé dónde ahora estaba metido. Lo veo ahí en la mañanita, muy bonito, por cierto. Como Bien siempre. elegante, siempre le damos seguimiento. El Y la problema de verdad Israel es que no coge los teléfonos. que el día de mañana, pues yo tengo suerte. No, el día no. de mañana yo lo iba a llamar para saber de él porque nos hacía falta sus análisis políticos, pero también sus informaciones económicas bastante interesantes. Sí, definitivamente. Me escucho bien, señores. Sí, Claro que sí. sí. Bueno, porque veo que tiene el bombillito apagado en mi micrófono. Y No, no sé si me están saboteando. No, ¿qué No. pasa usted de aquí? ¿Qué? Mis amigos del PRM que están Oye, El hecho es que definitivamente me hacía falta. Pido excusas a mi público que espera esta sección tan esperada, la sección del rating, definitivamente, de aquí del programa, porque lo veo un poco monotemático a veces aquí, pero bien, ya yo estoy aquí. ok. Y definitivamente a traerles informaciones sumamente importantes, aunque he recibido una cuanta crítica últimamente, señores. Nadie va al médico para que le diga que está bien. Claro. Yo creo que, y lo que tratamos de hacer es simplemente colaborar con la ciudadanía, colaborar con el gobierno de Luis Abinader, que es el presidente de todos, y en sentido general hacer nuestro aporte de una manera relativamente humilde y profesional. Entonces, ya entrando en materia, lamentablemente informar que República Dominicana tiene la tasa de inflación más alta de toda la región, salvo por Venezuela y Argentina, que están por delante de nosotros. En el caso de Venezuela, el primer lugar, y el segundo lugar lo ocupa Argentina. Por otro lado, el efecto de la inflación es transversal, es directamente proporcional a esta inflación, y nos situamos también en el tercer país con el aumento del índice de precios al consumidor más alto de la región. Así que hay que prestar bastante atención. Hay personas que refieren que en alguna medida los efectos del manejo de la nueva administración al frente del Estado Dominicano no necesariamente ha dado al traste con la situación de estabilidad cambiaria que hemos tenido, porque eso sí lo hemos tenido, sino que eso ha sido el resultado más bien del azar. El doctor ahorita me definirá el azar, en función de que, gracias a Dios, los dominicanos en la diáspora, a quienes debemos agradecer, son los que en alguna medida, con sus aportes, con sus remesas, han logrado sostener la economía desde el punto de vista de la estabilidad del dólar. Porque imagínense ustedes, si además de la situación que ya tenemos, esas remesas no estuvieran llegando. Yo recuerdo, no sé si tú también, Jochi, que para esta misma fecha del año pasado, nosotros estimábamos que la tasa del dólar iba a estar al 80, 90 por uno. Así es. Y gracias a Dios, ese hecho no sucedió, y todo esto se lo debemos a la diáspora, a los ciudadanos dominicanos en el extranjero. Ahora bien, la situación económica es global, no es un referente solamente de República Dominicana. Eso se llama objetividad. Muy bien, gracias, profesor. No es solamente producto de la situación económica y pandémica que tenemos en República Dominicana. El efecto del aumento de los precios de la canasta básica familiar no es más que el efecto, por ejemplo, del aumento de los principales commodities a nivel alimenticio. Tenemos las grasas animales, tenemos las grasas vegetales, tenemos el arroz, tenemos el trigo, tenemos el maíz. Tenemos el mismo petróleo que en este momento estamos pagando. Perdón, Israel, tenemos una llamada. Adelante. Me parece que de la diáspora, tal vez alguna pregunta para ti. Tu tarde, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Es Agustín Concepción. Saludos, Agustín. ¿Cómo está, Jochi? Bien, La cuéntame. pregunta mía no va para el señor de Economía, que es muy objetivo en su comentario. Pero la pregunta mía es para el señor Pedro y el señor Manuel. Estaba hablando del tema de ahorita de Ramón Alburquerque. Sí. Sí.
yo no soy político, Un yo aliado soy dominicano, me quedo en mi país. Pero la pregunta mía es, ¿qué hizo Bartolomé Puján entonces para darle ese puesto? ¿Qué plaza? ¿Cuántas plazas se ganó? Está bien. Gracias, don Agustín. Sigue en sintonía. Agustín, Él no tiene te su- vayas, perdón. Agustín, déjame responderte, No, yo Agustín. cerré ya, porque Agustín. ya- pero él tiene su Agustín, punto. el partido- Ah, sí, hubo una plaza que Bartolomé Puján No, tomó la Plaza de la Bandera. Escúchame. El partido Alianza País apoyó en gran medida a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Fuimos en alianza en una etapa. Llevamos candidatura presidencial independiente, pero fuimos Muy bien, aliados en algunas etapas. Vamos a entrar en economía, tú le respondió Sí. ahorita. Continúe, profesor. me Agustín, quedé- un saludo. Me quedé que los principales commodities se han visto afectados, lo que ha sido también directamente proporcional a los precios aquí en el patio. El hecho es que producto de esa incertidumbre que hemos estado viviendo, el presidente de la República junto con el sector empleador, o sea, los empresarios, y con los empleados representados por los sectores sindicales, llegaron a un acuerdo y se aumentaron los salarios. Y sobre ese hecho, lamentablemente, aunque en lo inmediato parece un paliativo, en el corto plazo, dije en lo inmediato, en el corto plazo, estoy hablando de los próximos 3 meses, 6 meses y quizá un año cuando más, lamentablemente veremos una inflación mantenerse por encima de 8% y alcanzando quizás hasta los 2 dígitos en República Dominicana. ¿Y por qué? Hay un principio básico en economía que define los aumentos de salario como parte de las variables que afectan la inflación. O sea, los salarios son inflacionarios naturalmente, por su naturaleza. Entonces, la situación que actualmente nos encontramos, que para que tengan una idea, al cierre del 30 de junio, República Dominicana había perdido 192.000 empleos. Eso lo dijo la Tesorería de la Seguridad Social. Le fueron dadas de baja a 192.000 personas. Y estamos viviendo un proceso hasta este aumento que entró en vigencia el 16 de julio. Hemos estado viviendo vamos a decir, una reposición de la economía. Sí. Y que entiendo que en el corto plazo, lamentablemente así decirlo, nuestra economía no se ha recuperado del todo, y partiendo de que se recupere, entonces no estamos creciendo, por lo que lamentablemente lo que está pasando en República Dominicana no va a dar al traste con generación de nuevos empleos, ni empleos de calidad. Entonces eso significa que este aumento de salario lamentablemente va a ser inflacionario, que en los próximos días seguiremos viendo cómo los productos de la canasta básica familiar van a seguir aumentando. Y que para que ustedes tengan una idea, Jochi, se lo digo hoy, porque en 3 semanas lo estaremos analizando nuevamente, República Dominicana va a perder no menos de un 20% de la nómina privada registrada actualmente por el efecto de la inflación. Y me explico. Si un micro, pequeño o mediano empresario no ve aumentado sus ingresos de manera natural, o sea, que la economía se expanda y él venda por lo menos un 30% más de lo que vendía en el mes de junio, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer o qué debe hacer o qué está obligado a hacer? Lamentablemente, la primera iniciativa es recortar sus gastos. Donde él tenía 4 empleados, por lo menos tiene que despedir uno para mantener a los otros 3. O ponerse de acuerdo con los 3, como escuché a Antonio Marte decir que él tuvo que ponerse de acuerdo con todos sus choferes, que los choferes que trabajaban 4 días, ahora nada más trabajando para no despedir a uno, en alguna medida. Antonio Marte, con todas las críticas que le podamos hacer. Entonces, eso va a pasar. Mínimo 1 de cada 4 empleados va a tener que ser despedido, porque los ingresos de la empresa no van a aumentar. O la otra variable es entonces, que es por eso la crítica del efecto inflacionario, es van a tener que ajustar los precios de sus productos para poder costear, ¿verdad que sí? Esa diferencia que van a tener que asumir partiendo del aumento que como mínimo va a ser un 21%. Al final yo sé que mucha gente se hará la pregunta,
Pero Israel, y entonces, ¿qué tú recomiendas? Si la gente ha asumido el costo del aumento de la canasta básica familiar, si hay 192,000 personas sin trabajo, bueno, yo creo que debió aprovecharse otro momento para tomar la decisión de aumento. Que pese a las críticas del endeudamiento, debió tomarse la cantidad de dinero que sea suficiente y necesaria para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Que los planes de financiamiento que existen en República Dominicana, en el orden que usted lo quiera poner, desde Promipyme, el Banco Agrícola, el Banco de Reservas, desde el punto de vista de la banca pública o de los sectores financieros públicos, hasta los sectores financieros de la banca privada, crearle las herramientas para que podamos acceder a fuentes de financiamiento de bajo costo, que podamos financiar nuestros negocios, que la economía crezca en función de un desenvolvimiento económico, de un dinamismo económico prudente, que se generen nuevos empleos y que entonces en un escenario como el que describo, el aumentar los salarios no sea tan lesivo, porque siempre lo es, aunque sea mínimamente un aumento de salario, es inflacionario, pero que no cree el efecto que lamentablemente esperamos los economistas y expertos en finanzas que nos manejamos al respecto de la economía dominicana. Adelante, Pedro. No. Tú sabes que yo tenía, yo creo- perdón, te tenía una preguntita, porque al no manejar técnicamente como tú el tema económico, tengo esta inquietud de hace varios días. ¿Tú crees que afecte significativamente las remesas que estamos recibiendo una vez el gobierno americano haya suspendido los programas de ayudas sociales? No, pero claro que no, Sí. claro que no. Mira, No, que no. que no vamos a seguir recibiendo Sí. en la medida que los estamos Ujú, recibiendo. ujú. Sí, porque yo atribuyo, perdón que Claro. te interrumpa, gran parte del Claro. aumento de la remesa es eso. Mira, por ejemplo, la remesa de junio, el ejemplo que da el traste con la pregunta que haces. Sí. Mira, en el 2019 las remesas fueron un 48% menor que la que recibimos en junio de este año. Pero la de junio de este año fueron solamente un 17% mayor que las del 2020. Doctor, ¿me hago entender? Perfectamente. Eso significa que Perfectamente. nosotros recibimos en el mes de junio del año 2021 891 millones de dólares por 891 millones de dólares por concepto de remesa. En el mes de junio del año 2020, estamos en pandemia, recibimos un 17% menos. Estamos hablando de que recibimos alrededor de 617 mil millones de dólares. Pero en el año 2019 fue aún más menor. Solamente recibimos alrededor de 510 millones de dólares, para que ustedes entiendan. Ujú. En temporada normal, donde el ciudadano dominicano no tenía una ayuda social tan importante como la que tienen ahora, que le pagan 600 dólares por niño, le pagan 600 dólares a él como desempleado semanales, y cuando tú sumas a final de mes, una familia de 4 miembros está recibiendo alrededor de 5 o 6 mil dólares por la familia completa, cosa que en tiempos normales podía recibir entre 1.800 y 2.000 dólares. La diferencia, la remesa a la República Dominicana, en la mayoría de los casos para comprar su segunda vivienda o comprar una casa o simplemente resolverle problemas a sus familiares aquí. Pero definitivamente la situación económica de Estados Unidos, que se ha reflejado en la vida de sus ciudadanos en un soporte de tipo social, entonces ha sido, gracias a Dios, directamente proporcional a la remesa que tenemos. Porque fíjate también, Jochi, en Estados Unidos el desempleo alcanzó un 30%. Sí, claro. Cifras históricas. Ahora, de ese 30%, ¿cómo nos afectaba eso a nosotros? Que fue inicialmente una gran preocupación. La inmensa mayoría de ese 30% fueron los latinos americanos que fueron despedidos. Ujú. Y eso en algún momento creó cierto nivel de estrés. Ahora, Sí. después de generarse ese estrés, entonces vino ese balde de agua fría cuando se anunciaron las ayudas sociales que daban al traste con que los ciudadanos recibieran más retribuciones que las que recibían
siendo empleado, estando trabajando. Claro. Esto es la dicotomía de la vida. Y en alguna medida, definitivamente, eso nos ayudó inmensamente. Tú sabes que la economía norteamericana funciona en base a subsidios. Ahí tenemos siempre las ayudas para los desempleados, que es lo que genera a veces problemas étnicos. Porque, por ejemplo, los descendientes africanos, afroamericanos, generalmente reciben una ayuda especial que los de raza blanca no reciben, y eso siempre, lo que hemos estudiado ya, sabemos que eso genera una problemática. Quisiera hacerte una pregunta directa con relación a algunos países que en lo que es la remuneración especializada indexan los salarios, que el público puede resistir esa explicación brevemente. O sea, hacen apartarnos sobre una indexación en los salarios que genera anualmente, por ejemplo, un incremento en una proporción al PBI. Por favor, explícanos más claro. Mire, en sentido general, porque necesariamente tenemos que circunscribirnos a la coyuntura que vivimos. Sí. República Dominicana tiene por política, ¿verdad? Y sobre todo en los casos de las grandes empresas, que los salarios se indexan a través del ajuste por inflación. Todos los años los salarios se ajustan por la inflación. Lo entendí. Y cada 2 años se revisa el estatus global por actividades económicas al respecto de esa indexación, que no es más que para que la gente lo entienda, Sí. que ponerle en las manos a los ciudadanos a través de su salario, ¿verdad que sí?, los costos que asumen al respecto del aumento de los productos de la canasta básica familiar, en lo que se traduce la inflación, que es en aumento de los precios. Entonces, en ese sentido, esto lo hacen la inmensa mayoría de países, simplemente ajustar por inflación. Hay economías que están dolarizadas, como es el caso de Panamá, Sí. que yo tengo muchos años viajando a Panamá y nunca he visto una Balboa. Un Balboa, ¿eh? Sí. La Balboa. Todo de dólares. Entonces, Solo en Balboa quedan monedas, un Balboa. Bueno, entonces, Pero por recuerda ejemplo, que ya los bancos son intermediarios. Exactamente. Después está el caso de Costa Rica, que ha manejado muy bien su economía. Sí. Tenemos también a Colombia, que ha servido de modelo también en la región. Yo creo que ustedes sepan que en el caso Relativamente. sí, Bueno, relativamente. Pongámosle un... En el contexto actual tiene sí. situaciones, pero realmente ha mejorado mucho. Por ejemplo, eso lo refleja Colombia y El Salvador en el estudio del Fondo Monetario Internacional, en Doing Business, donde se coloca inclusive por debajo de República Dominicana. Tú sabes que hasta a mí mismo, en el caso de El Salvador, me creó una gran interrogante. Pero ¿y cómo lo hicieron? Tú sabes, ahora mismo República Dominicana tiene una gran crítica, que fue inclusive hecho público por el gobierno norteamericano a través del Departamento de Estado, que es cómo influye la corrupción en la toma de decisión al respecto de las inversiones extranjeras. Excelente aporte. Yo creo que estamos dando paso al respecto del enfrentamiento de la corrupción. Claro, y definitivamente tengo que decir... El ministro Paliza hacía que no dejen hablar Paliza en este día, que con lo del cheque ya él la acabó suficiente. Sí, que lo calme, que le Mira den que yo estoy de acuerdo con lo de los cheques. No, está bien, no todo el mundo es perfecto. Y Bueno, estoy de acuerdo. genera inestabilidad en la gobernabilidad, que es lo que me preocupa Lo a que mí. pasa es que ese anuncio no debió hacerse. Simplemente Estamos de acuerdo. Porque eso comentó Colombia Alcántara, mi amiga, en un programa hace una semana. La amiga Dijo, Colombia. porque lo malo de eso fue que él lo anunció como fue una gran cosa. Claro. Déjame explicarte algo, Israel. Mira, Pero no porque- va a convencerme, ¿verdad? No. es para decirte. Va a dar su punto de mi vista. punto Por de vista, favor. si usted me lo permite. Mira, Claro, está bien. los pagos con cheque son positivos cuando tú administras o estás al frente de un departamento y tú pagas por cheque. Pasa 2 trimestres, al segundo trimestre tú pagas con cheque. Hay personas en las que tú tenías en tu nómina, que tú cuando vienen el cheque Yo y no de retira verdad, mira, y yo no retira no puedo dejar que tú sigas. y no retira No, yo y no puedo. retira el cheque. Entonces, Pedro, ¿qué Pedro, no, sucede? pero Pero dame déjame chance. explicártelo, por No, favor. no, Pero déjame decirte, pero déjame decírtelo, por Lo que pasa favor. es que yo esos procesos los vivo. Yo te quiero interrumpir porque de verdad
tú no vas a volver a ver esa explicación cuando yo te diga eso. Sí, hermano. Yo te voy a decir es que algo. sí, Mira, es que oye, sí, porque la eso se institución- vive. pero dame un segundito, por favor. Mira, que te está hablando el que Israel, de perdón, primera carrera tiene perdóname, contabilidad. perdóname. Sí. Hasta para hacer los Tú eres la cheques hay que autoridad. digitalizar la nómina. Ya tú Desestabiliza. imprimiendo, tú sabes cuál es la Bueno, nómina. Mira, Eso va a Desestabiliza. reducir No, pero mira, grandemente el tema de la Desestabiliza. visa. No, mira, yo te voy a... Lo va a reducir. No, pero Lo va a si tú reducir. me permites. Con tú me conocimiento de permites. causa. No, Le mira, voy a explicar el porqué. Dari Terrero, yo voy a empezar por atrás, publicó que el tema de los cheques y la auditoría de nómina era por un asunto inclusive de verificar la gestión de los funcionarios actuales. Pero todavía aún así el procedimiento está mal. Es totalmente retrógrado el tú pasar Desestabiliza. De lo digital a lo análogo. de lo digital a lo análogo. Entonces te voy a explicar por qué. Mira, partiendo inicialmente, si fue por eso, todavía está mal. Pero se puede justificar un poco. Te voy a explicar por qué. Porque a un año de cualquier funcionario, ¿verdad que sí? Llegar a una institución pública y no conocer primero el monto de su nómina y después cuál es el soporte de esa nómina, debe renunciar. No importa el título que tenga, debe renunciar. 10 meses No, suficiente estamos tiempo. de acuerdo, estamos de Entonces, acuerdo. lo otro es, hermano querido, que existen herramientas financieras Sí. que dan al traste con qué? Con que tú le pagues a todo el mundo, cobró todo el mundo, ahora mira, los cuartos están ahí, pero están en un estatus de hold, en espera. ¿En espera de qué? En espera de que alguien confirme que tú eres el beneficiario real y efectivo de eso. O que tú me des la que de- está frente del Digo, departamento. o que tú me des la descripción de tu puesto para yo saber si Y verdad, si en efecto tú realizar- trabajas aquí. Realizarte una entrevista, ven, mira, presencialmente. ¿Tú me entiendes? Pero no de manera... Ya, eso lo Pero hablamos, no de lo manera hablamos. abrupta, tú tomar, porque estoy tomando palabras de Paliza, que nos la está poniendo fácil la oposición. Oye, son palabras de Paliza. Desestabiliza. Tú tomar sí. 25,000 personas para revisar su nómina, eso es empezando, por eso lo dijo él también, que eso se va a extender a demás instituciones. Y abruptamente decirle, mira, yo no te voy a pagar, tú tienes que pasar por aquí. Yo entiendo que eso no se ha dado, porque No, si no, no. la fila le dieran la vuelta al estadio Quiqueya. Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí solo el profesor me puede contradecir al respecto. Uno de los transportadores de bacterias y contaminantes más grandes que existen en el mundo es el papel moneda y el papel en sí. Entonces, solamente ese hecho. Entonces, desde el punto de vista del tiempo del ciudadano, porque el tiempo se traduce en dinero. Sí. Imagínate este escenario, los bancos que están trabajando de manera extraordinaria con personal reducido y con horario reducido, que todavía Ese con la otro tema. tarjeta se Van a haga tener- una numeración de fila. Van a personas. tener que traer hasta los pensionados a trabajar. Definitivamente yo entiendo, profesor. Cierto, Yo estoy de acuerdo, cierto. yo estoy de Pero, acuerdo. Estamos de acuerdo. pero usted es un hombre ya de Varna. No, de es que verdad. yo estoy de Usted es un acuerdo, hombre de Pero- Varna. pero Es que yo estoy supuestamente- de acuerdo. Pero tú estás de acuerdo con los cheques. Pero claro que sí. Digo, Es que no me supuestamente quiere solo poner- será un Lamento mes. mucho escuchar eso. No, Digo, Y Israel, en algún momento alguien te va a sacar este no, video. no, no. Digo, no. supuestamente. Pero van a sacar porque Y yo tú no tendré puedes- la explicación. porque Digo, lo viví. supuestamente Tú no solo puedes un pensar mes. para Solo atrás. va a ser un mes, supuestamente. Está bien, Es que pero lo es que viví. está mal. Aún como así, quiera. yo entiendo. Y entonces tú, miren, señores, ustedes saben cómo, De que alguien va cómo a sacar el video. te lo van, porque Te es que estamos tú eres entendiendo. un profesional de Sí, Varna, sí, viejo. sí. Tú eres un profesional de Varna, tú no eres un profesional de cualquier esquina, de verdad, Pedro, te lo digo como hermano y amigo que somos. Entonces, Gracias, hermano. el tú decir que tú favoreces una medida tan retrógrada, yo quiero que tú pongas un colmado donde tú tengas 10 empleados y le pagues con cheque para que tú veas. Que la mitad se te vaya al otro día. Entonces, yo quiero concluir porque ya entramos en ese tema, definitivamente criticándolo, definitivamente. Ya yo me presenté en un programa de una señora, se llama Altagracia Salazar, Sí. y ya tiene título, el cuarto rebrote, doctor. Oye, ¿cómo se va a llamar? Ay, ay, ay. El chequeteo. Mi amiga Ya no Altagracia. el teteo, el chequeteo. Israel, Le pido excusa porque tenía que estar esta mañana con ella ¿cómo? y tuve un inconveniente ahí con una comisión. Y se lo dice en el aire. Mire, don Claro, Israel, para apoyarlo. no se nos pierda que usted es parte de esta familia. Claro que Oye, sí, claro que sí. tranquiliza. Señores, con nosotros estuvo nuestro querido compañero de labores, Israel Abreu,